No olviden suscribirse a Flash Fanfics y el like de cortesía. Les espero también si quieren ver mi rutina semanal en @devicens con 2 S en YouTube y en _Vicens con 2 S en Instagram. Ahí pueden mandarme todos sus mensajes o peticiones. Espero que les guste, familia. Un saludo. Hay algo que nadie te cuenta sobre la vida en un pueblo pequeño, y al revisar sus recuerdos encontró algunas complejidades que le parecieron un poco incómodas desde su perspectiva. Los horarios de cierre temprano, la falta de vida nocturna y el hecho de que todos no solo sabían tu nombre, sino que conocían a tu familia. Todo este pueblo era como estar atrapado dentro de un horno, esperando ser cocinado vivo, a la primera señal de que estaba saliendo de la persona que todos sabían que era. Ahora bien, si bien por supuesto había desconocidos en la ciudad, Jeremy Gilbert no era uno de ellos. Y con la muerte de sus padres, a pesar de ser algo morboso, no pudo evitar reconocer lo apropiado que fue el momento para su llegada a esta vida. Aunque solo sea porque tenía el catalizador perfecto para experimentar un cambio drástico en lo que la ciudad conocía de él, y nadie sería capaz de decir una sola cosa a riesgo de pinchar a un villano que no debería ser tocado. Entonces, mientras seguía adelante y esperaba que llegara su comida, tuvo que reconocer el hecho de que tenía casi todas las excusas que necesitaba, no solo para cambiar quien había sido en el pasado como Jeremy, sino también para mejorar todo lo que podía ser como Jeremy. Por ejemplo, tal vez cambiar el nombre Jeremy sería un buen paso, ya que tuvo que admitir que realmente no le gustaba el nombre. No me pareció que encajara. En su vida pasada, tuvo muchos nombres. Era como un juego de lanzar un sombrero al azar, y solo unos pocos conocían el que tenía al nacer. Ahora nació con un nuevo nombre, Jeremy. Y fue un fastidio. Entonces, se paró en el mostrador de la cocina, dibujando círculos con su dedo y su otra mano apoyada en su barbilla y pensando en qué nombre quería tomar. Su primer pensamiento, Gil. ¿Podría funcionar? No, no podría. Pensándolo bien, Fiona. Y con eso, se dio cuenta de por qué dejaría la elección de su nombre en manos de un triplete. Era un desastre poniendo nombres a las cosas, así que decidió dejarlo y marcharse. A la hora de actuar, él era ese tipo, pero a quien le importaba un nombre, en realidad. Eso que llamamos Rosa, ¿sabes? Entonces, con eso, Jeremy salió de la cocina ahora que había sido limpiada por él, y fue a dejarse caer en el sofá, tomando asiento entre las dos mujeres que se habían puesto cómodas, atrayéndolas a ambas hacia sus costados mientras las envolvía a ambas con sus brazos aún no fuertes. No opusieron resistencia, lo que consideró un progreso. Aunque podría haber tenido algo que ver con el hecho de que habían terminado de desahogarse y de atacar a Jeremy y ahora estaban contentos de disfrutar del resplandor que viene después de una furia justificada. Lo único que podría mejorarlo era un poco de sexo de reconciliación, pero esa no era una opción, ¿verdad? Jeremy podía sentir que su cuerpo se calentaba un poco mientras el pensamiento pasaba por su mente. Sus manos apretaron instintivamente los brazos de las dos chicas que estaban presionadas contra su pecho. Sus hormonas adolescentes hicieron que incluso su fuerza mental se debilitara ante una gran imaginación que reproducía recuerdos de casi todas las chicas que Jeremy había conocido, y luego terminó con escenas de Vicky. Podía sentir que se ponía más cachondo a cada segundo y sabía que necesitaba practicar un poco para tomar el control de ese aspecto de sí mismo.
especialmente porque se negó a dejar que su mente fuera controlada por su cuerpo. Siempre había sido al revés y así volvería a ser. Solo tomaría un poco de tiempo y algo de esfuerzo. Pero sabía por experiencia que la masturbación no era la respuesta. No, tendría que masturbarse. Y seguir haciéndolo hasta que tuviera el control total de cada aspecto de su mente y su cuerpo. Había otras maneras, por supuesto. Pero había una razón por la que sobresalía en todo lo que hacía, y era porque sin importar lo que hiciera, siempre encontraba una manera de hacer lo que le brindaba el mayor disfrute y placer. Quizás parezca un poco loco, pero su trabajo como asesino a sueldo era agradable. Cambiar de nombre, de profesión, de personalidad, todo fue divertido para él. Ir a lugares donde solo unos pocos podían viajar, hacer lo que nadie más podía hacer y alejarse con una explosión a sus espaldas, en su mente, fue muy divertido para él. Ese era su secreto y uno que nunca diría. Soxo Gossip Girl. Dejó de pensar en lo que iba a pasar cuando escuchó el timbre y sintió que Jenny intentaba levantarse para abrir la puerta. Sin embargo, él simplemente la bajó tomándola de la camisa y se levantó. Incluso aunque no lo hubiera dicho y probablemente nunca lo haría, porque algunas cosas simplemente no necesitaban ser dichas, él apreciaba mucho a la hermosa morena por haber dado un paso al frente cuando realmente podría haber seguido viviendo su vida libre y tranquila. Y él se aseguraría de que ella viviera una vida que fuera tan gloriosa como se merecía simplemente por ser una mujer digna, en su opinión. Al abrir la puerta, se encontró con una visión que no esperaba, pero que tampoco lo tomó realmente por sorpresa. De pie en su puerta había una rubia burbujeante que por un segundo se parecía mucho a Parker de uno de sus programas de inspiración de su vida pasada, pero no era ella. No, era una chica que lucía una hermosa sonrisa que tenía un dejo de lástima y tristeza y unos hermosos ojos marrones. Quería ver de cuántas maneras podía hacer que ella borrara esa mirada de lástima y comprendiera que no necesitaba lástima. Solo su mente, su cuerpo, sí, iba a necesitar poner su cuerpo en orden. Hola, Caroline, le dedicó una media sonrisa con los ojos entrecerrados que encajaba con el rostro de Damon O'Klaus, pero de alguna manera era aún mejor en él, y se deleitó en su mente cuando vio que sus ojos se agrandaban y la compasión era reemplazada por sorpresa. A él le gustó más esto. Había algo en la compasión que le molestaba, especialmente viniendo de una chica hermosa que debería mirarlo como un igual, no con condescendencia, o tal vez era la mirada en sus ojos que gritaba que él era un niño pequeño lo que lo desanimó y ella estaba a punto de consolarlo. No solo no encajaba con Caroline, sino que tampoco le encajaba a él. No podía estar completamente seguro, especialmente porque todavía no estaba completamente en sintonía con su cuerpo, así que, aunque sus motivaciones pudieran eludirlo en parte, decidió que en realidad no necesitaba saber la razón exacta. Solo que le gustaba borrar la mirada de sus ojos y prefería que ella no supiera qué esperar y no podía estar seguro, pero creyó ver un indicio de interés. Era sabido por todos que a ella definitivamente le gustaban los chicos malos. Y él sabía que era jodidamente malo. ¿Tienes algo para mí?, le preguntó, entregándole su quemador Hilbert patentado mientras daba un pequeño paso hacia adelante para cerrar un poco la brecha entre ellos. Ahora estaba seguro de que había interés en sus ojos. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su voz empezó a sonar alta y luego bajó con cada palabra. Una clara señal de intriga, si alguna vez había escuchado alguna.
Sin embargo, no había nada que le gustara más que una buena distracción. Entonces, simplemente levantó su mano derecha hacia el costado de su frente donde caían algunos mechones de cabello rubio. Los barrió hacia el costado de su cabello y luego trazó con su dedo el costado de su rostro y señaló hacia abajo, hacia donde sus manos estaban colocadas directamente frente a su cintura sosteniendo la bolsa de comida que sabía que había pedido. «Tienes mi comida», terminó con lo que ahora determinaría que sería su sonrisa patentada de Gilbert. Klaus y Damon podrían comerse una polla. Ella miró hacia abajo, aparentemente olvidándose de que sostenía la bolsa y él pudo ver un leve rubor aparecer en sus mejillas. La idea de elegir entre ella y Vicky cruzó por su mente. Mientras que el viejo Jeremy definitivamente elegiría el Team Becky, el nuevo Jeremy o Super Jeremy, ya que todavía estaba pensando en nombres en su mente, definitivamente elegiría el Team Caroline X Vicky. Como dijo Taylor, 2 es mejor que 1. Sin embargo, él sabía que eso era para más adelante. Después de todo, él sabía que a los ojos de los demás, salirse del título de hermano menor de Elena costaría algo de trabajo. Y además, por mucho que le interesara, él siempre y para siempre era un hombre prioritario. Y conseguir algo de fuerza en su cuerpo para acompañar a su mente era definitivamente su prioridad. Pudo ver un ligero ceño fruncido adornando sus rasgos mientras una mirada de ligera confusión se mostraba en su rostro. «Tú», comenzó, levantando la mano un poco como si fuera a tocarle la cara. «¿Por qué pareces tan viejo?» «No muy viejo, pero definitivamente más viejo que en el funeral. Es decir, si no te conociera». Ahora estaba pinchándole la cara. «Pensaría que tienes al menos 17 años. ¿El dolor te envejece?» «Tiene sentido, el estrés sí, así que ¿por qué no el dolor? Pero no en un día, ¿verdad?» Habló rápidamente, su voz se hacía más fuerte cuanto más hablaba. Y solo ahora recordó exactamente quién era Caroline debajo de toda esa belleza. Increíblemente inteligente, curioso, insensible, hiperconcentrado, preppy hiperactivo, extrovertido observador, orientado a los detalles, social. Exactamente el tipo de persona, probablemente la única persona, que no solo notaría los cambios abruptos en la apariencia y personalidad de Super Jeremy, sino también la única persona lo suficientemente insensible como no solo para señalarlos sino para destacarlos. La idea de evitarla cruzó por su mente por un breve momento. Sin embargo, también había otros rasgos de personalidad, tan atractivos como los enumerados. Leal, confiable, heroico, emocional, obsesionado, generoso, inseguro. Todos los rasgos que la convertirían no solo en una muy buena secretaria, no es un error ortográfico, sé lo que dije, sino también en una muy buena persona para tener a su lado, y en su cama. ¿A quién no le gusta un poco de locura en su vida? Y ella sería una muy buena opción para Vicky, si él la llevara al lugar que él creía que podía alcanzar. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, una parte de su psique contaba 3 segundos. Ese fue el tiempo que le tomó reunir toda esa información y llegar a una conclusión. Su mente siempre había sido su mayor arma, pero esto era simplemente ridículo. Se preguntó si así era como se sentía Bruce Wayne. Tal vez la versión de Sherlock, la de Benedict Cumberbatch, no la de RDJ. La velocidad, de todos modos. Sabía que aún no estaba a su nivel en lo que se refiere a deducción, inducción y análisis de detalles,
pero también sabía que tenía cosas que ellos no tenían. Donde podían observar los detalles y formarse una opinión, nunca podían entender o manipular los aspectos emocionales de sus objetivos. Bueno, Batman podía, pero él mismo estaba demasiado atrofiado emocionalmente como para realmente utilizarlo al límite. Super Jeremy no estaba emocionalmente atrofiado. De hecho, amaba las emociones. Nadar en las aguas del corazón de otra persona, así como en las suyas propias, para comprender las motivaciones detrás de las acciones y dictar donde quería que fuera su objetivo, como un verdadero cazador. What's up, Jane? Fue una de las primeras cosas que buscó perfeccionar en su esfuerzo por ir a donde quería y matar lo que quería. Ningún cuerpo estaba fuera de su alcance, ni siquiera él mismo. Esa podría ser la razón por la que, en su opinión, era un poco lento para empezar, a pesar de que solo había estado en ese mundo durante un día. Porque sus emociones no estaban completamente bajo su control. Sin embargo, todavía podía navegar como él mismo porque, si bien estaba sintiendo cosas que normalmente no sentiría, al menos podía entender por qué las estaba sintiendo. Y eso significaba que todavía tenía el control de lo que venía después de que se manifestara un sentimiento. Como la lujuria que simplemente no cesa. Él siempre fue activo cuando se trataba de echar un polvo, pero nunca alguien que se distrajera con el pensamiento, con el sentimiento. Ahora bien, lo era, por eso, cuando Caroline comenzó a hurgarle y frotarle la cara y esa ajustada camiseta amarilla que llevaba puesta que debería haberle lavado la piel y el cabello, pero que en cambio acentuaba perfectamente los contornos de sus alegres pechos, pudo sentir que sus ojos luchaban por volver a mirarla a la cara. Lo cual hizo, pero si la sonrisa que ahora tenía en su rostro era una indicación, definitivamente lo notó. Sin embargo, como él dijo, él tenía el control de lo que venía después, así que no fue vergüenza ni pudor lo que ella vio en sus ojos, sino aprecio. ¿Qué puedo decir? Me gusta lo que veo, Gilbert sonrió, activado. Pero para responder a tu pregunta, dio otro paso. Cerró perfectamente la distancia entre ellos y agarró la bolsa que ella todavía sostenía mientras se inclinaba hacia adelante para colocar su boca a 1 pulgada de su oído y sintió cuando ella dejó de respirar. Soy un cultivador, su voz tenía un ligero dejo de rasposidad, es una palabra ahora, que sabía que a las mujeres les encantaba. Se inclinó ligeramente hacia atrás para que estuvieran uno al lado del otro e inclinó la cabeza para mirarla a los ojos. Lujuria. La Caroline que conocía de sus recuerdos siempre había sido una coqueta, pero no con él. Ahora, esto se estaba convirtiendo en algo un poco más que el coqueteo ligero que ella solía hacer, y aún mejor, era con él. Fue un muy buen momento para él y para ella, y luego se arruinó. Jeremy, ¿dónde está la comida? Caroline, ¿qué haces aquí? Preguntó Elena mientras se dirigía a toda prisa hacia la puerta para ver a uno de sus mejores amigos y a su hermano, que parecían estar demasiado cerca. ¿Qué estás haciendo?, preguntó / exigió, yendo directamente al territorio mandono de Elena donde usualmente vivía cuando se trataba de él. Sabía que le esperaba mucho trabajo. ¿Qué están haciendo ustedes dos?, preguntó Elena, entrecerrando los ojos un poco en sospecha por lo que estaba viendo. Aunt Caroline casi saltó de sus zapatos y probablemente habría arrojado la comida por todos lados en los contenedores si él no hubiera estado sosteniendo la bolsa. Super Jeremy, para su crédito, no reaccionó mucho. Simplemente miró hacia atrás por encima de sus hombros y dijo, saludando a nuestro amigo.
cómo es? El ceño fruncido de Elena mostraba que no lo creía del todo, pero a pesar de eso nunca había sabido que los dos fueran cercanos, por lo que rápidamente pasó al punto de su llegada. Bueno, ¿vas a traer la comida? Gracias por traerla, Kerr, le dijo a su amiga, que todavía estaba sonrojada, mientras Jeremy solo asentía y se dirigía hacia adentro. El ambiente estaba arruinado y no tenía prisa por avanzar demasiado rápido con Caroline. Sabía que tenía mucho tiempo para conocerla antes de que la cosa se pusiera fea y, sinceramente, ella era la que menos trabajo le exigía a las mujeres de su vida. Jenny era un poco despistada, irresponsable y desorganizada. Bonnie negaba su ascendencia y su talento, y le llevaría tiempo aceptar quién era y aprender a ejercer su poder. Vicky no tenía rumbo, ni propósito, carecía de autoestima y necesitaba que le dieran algo en lo que realmente pudiera confiar además de las drogas. Elena era mandona, testaruda, prejuiciosa, condescendiente e increíblemente terca. Todas las mujeres en su vida necesitarían algo de trabajo para ser su mejor versión. Caroline, sin embargo, siempre se esforzaba por ser la mejor versión de sí misma y, aunque fracasaba considerablemente, era realmente la única que no se oponía a mejorar de manera significativa. Al comenzar el nuevo año escolar, quería estar rodeado de gente capaz y no tenía ningún interés en ser un león entre corderos. Porque como dice el refrán, siempre es mejor un aliado competente que un incompetente. Mientras entraban, él con la comida en la mano, Caroline siguiéndolos de inmediato y Elena parada allí, probablemente un poco desconcertada. Jeremy gritó, «Tía Jenny, ven a comer algo que sea comestible de verdad». Y con eso, Jenny saltó del sofá, prácticamente saltando sobre él y lanzándose hacia Super Jeremy en un intento de ponerle sus patas encima. Él no estaba preocupado. Y así fue. Él caminando hacia la cocina. Jenny le daba puñetazos en el brazo y la espalda. Caroline les pisaba los talones. Y Elena cerraba la marcha. Después de un arduo viaje, Jeremy finalmente llegó al mostrador y dejó la bolsa. Luego, se dio la vuelta, levantó una mano, la colocó sobre la cabeza de Jenny. Le dio una sonrisa amable patentada por Gilbert con los ojos entrecerrados y luego le apretó la cabeza como si estuviera tratando de exprimir una fruta con su mano desnuda. «Ah, está bien», protestó mientras intentaba apartar su mano empujándole la muñeca. Él la dejó tener éxito. Y se deleitó en la satisfacción de adquirir su rápida venganza, porque si bien sus golpes definitivamente no tenían absolutamente ningún peso en su opinión, lo que ella no sabía era que cada pequeño puño que golpeaba su cuerpo se sentía un poco como ser golpeado por un pequeño voltaje de electricidad desde cada punto de contacto. Ella ganó la palma del amor. Le dedicó una sonrisa ligeramente petulante mientras la observaba frotarse la cabeza y quejarse de que él era un idiota. Solo para callarse esa tontería cuando empezó a flexionar los dedos frente a su cara. Ahora sabía qué hacer para disciplinar a su tía un poco errática cuando estaba demasiado ocupada. Ahora solo necesitaba saber qué hacer con su hermana cuando ella se volvía un poco mandona, condescendiente y lo trataba como a un niño. La palma del amor definitivamente no funcionaría en alguien como ella. ¿Nos acompañas a cenar, Caroline? Podemos compartir mi hamburguesa. No tengo tanta hambre. Eso era mentira.
Pero había mucha comida en la casa y él estaba acostumbrado a pasar mucho tiempo con muy poco sustento. No es como si una hamburguesa le diera a su cuerpo verdadera fuerza. Solo con el tiempo se curaría por completo, tal vez. Después de todo, era la primera vez que le pasaba algo parecido, pero basándose en lo que sabía sobre el cuerpo humano, definitivamente sufría algún daño en los nervios, como mínimo. Si no lo supiera, pensaría que le cayó un rayo en lugar de una sobredosis, pero eso era imposible, ¿verdad? Aunque estaba el hecho de que parecía un poco mayor que cuando era el viejo Jeremy. Todas las señales apuntaban a que algo único le estaba sucediendo a su cuerpo. La pregunta era ¿qué? No, acabo de comer, pero gracias, dijo mientras se ponía un poco de pelo suelto detrás de la transparencia. Eso fue algo que ni él ni su hermana pasaron por alto, si su leve mirada en dirección a la rubia era una indicación. Sabía que tarde o temprano definitivamente tendrían una conversación. Está bien, genial, respondió rápidamente y con naturalidad, como si nadie en la sala se estuviera preguntando qué quería. Bueno, entonces, traiga algunos platos, Elena. Llene las bebidas, le dijo a la sala, interrumpiendo lo que su hermana estaba a punto de decirle a la rubia. Sin duda algo como entonces, ¿por qué estás aquí? Él sabía que, aunque normalmente ella no le diría algo tan perra a su rubia, no era exactamente su yo carismático, encantador y francamente seductor habitual en ese momento. Porque si bien ella no era seductora a propósito, había algo inherentemente seductor en la forma en que atraía a la gente hacia ella. Había visto cómo esa cualidad había hecho que Caroline se sintiera insegura en muchas ocasiones, ya que parecía ser algo que la chica hacía sin siquiera intentarlo, lo cual era la verdad. Aunque lo encontró fascinante desde su nueva perspectiva, esperaba ver qué tan natural era realmente en Catherine y si era tan seductora como parecía en el programa. Así lo esperaba, y también empezó a preguntarse cuánta locura quería en su vida. Por lo menos, sabía que nunca se aburriría en un mundo tan divertido. Se alegró de ver a las chicas ponerse en movimiento, mientras Caroline se sentaba en la encimera de la cocina mientras él desempacaba la comida. Sin embargo, ella se levantó rápidamente cuando él sirvió las hamburguesas y las papas fritas y trasladó el banquete a la mesa frente al televisor, mientras todos estaban sentados en el sofá. Caroline se posicionó a su lado en el sofá, mientras Jenny tomó el asiento individual y Elena tomó su otro lado, pero no sin antes mirar de reojo a su amiga. Sabía que ella se preguntaba qué estaba pasando entre él y su amiga, y él se preguntaba hasta qué punto Caroline estaba hambrienta de atención. Sin embargo, sabía que también tenía algo que ver con su apariencia, porque si bien todavía le faltaban músculos, su rostro definitivamente rivalizaba con el de Mary Taylor, tanto en atractivo como en edad. A estas alturas, solo Elena seguiría tratándolo como a un niño. Pero él sabía que eso no duraría mucho más. Se ganaría su respeto. Tomó el control remoto, solo para tener que evadir rápidamente un movimiento rápido que captó con el rabillo del ojo, mientras Elena intentaba ganar dominio sobre el dispositivo, chica tonta. El aire se calmó en la habitación mientras los dos se miraban con miradas escalofriantemente feroces, desafiándose mutuamente a hacer un movimiento. Creo que yo lo tuve primero, ¿no? Le dijo, manteniendo la voz tranquila y el tono parejo, haciéndole saber que no se trataba de una negociación, a pesar de la pregunta. Creo que Jeremy, que yo me quedé sentada allí antes,
¿no? Ella se puso de pie de inmediato. Su estilo único de seducción se activó cuando el universo mismo intentó doblegar a Super Jeremy a su voluntad y obligarlo a entregarle el control. No lo permitiremos, no, pensó, su voz mental sonaba notablemente como la de M. Bakú, pero con una mirada fija a la mano de Elena que se había movido. Volvió a estar 100% concentrado en la confrontación de la que inadvertidamente se había encontrado siendo parte. Parecía que solo uno de ellos saldría victorioso. Sin embargo, no era nada sino razonable. Te diré una cosa, Elena, su voz seguía tranquila, incluso después de acentuar su nombre. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo? Sí. Te daré una de mis papas fritas y la usarás para mantener la boca cerrada, mientras yo decido qué vemos, afirmó, sin sonar como una sugerencia en absoluto. Y, cuando Elena entrecerró los ojos aún más y él vio que su boca se abría para decir lo que sabía que sería una tontería, su mano se movió más rápido de lo que ella podía seguir utilizando el menor movimiento desperdiciado posible, blandiendo su arma como una espada mientras golpeaba hacia adelante. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que había pasado, encontró una papa frita sobre su lengua y su boca se cerró sobre ella y se movió hacia arriba y hacia abajo mientras masticaba inconscientemente. Sus ojos se abrieron de par en par un segundo después, cuando su cerebro se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Ella al instante, enojada, masticó 2 veces más, tragó la papa frita, abrió la boca sin duda para gritar, solo para encontrar 2 papas fritas esperando en la parte superior de su lengua. Sí, es así de bueno. Por un breve segundo se sintió un poco complacido al pensar que esto era por lo que había trabajado tan duro para obtener un nivel de precisión sin precedentes en sus movimientos, solo para desinflarse instantáneamente, ya que sabía cuán impreciso era realmente su movimiento actual en comparación con el pasado. La cantidad de trabajo que tenía por delante le resultó intimidante por menos de un segundo, y luego, sintió que ese peso se desvanecía y comenzó a mirar hacia adelante al desafío que sabía que superaría, eventualmente. Esta vez, Elena pudo notar el momento en que las papas fritas aparecieron en su boca, por lo que rápidamente mordió en un intento de morderle los dedos, solo para encontrarse con el aire y verlo como si ni siquiera se hubiera movido. Con un rostro que parecía estar cada vez más frustrado, tragó las papas fritas apenas masticadas, se alejó de él hasta el borde del sofá y abrió la boca para, sin duda, darle una reprimenda severa, como si no estuviera siendo operado con un proyectil. En un movimiento que solo podría llamarse cómete una polla, ojo de halcón, apartó su muñeca del plato y, muy en el futuro, Elena afirmaría que vio la papa frita acercándose a ella en cámara lenta mientras aterrizaba directamente en su boca mientras se cerraba a su alrededor. Este movimiento tuvo múltiples reacciones en toda la sala. Jenny prácticamente saltó de su asiento mientras aplaudía como si fueran los Juegos Olímpicos. Caroline tenía la boca abierta, los ojos aún más abiertos y parecía atrapada en algún punto entre excitada y llorosa por su amiga que parecía estar a punto de darse por vencida. Podía ver las emociones encontradas y podía decir que a ella le gustaba ver a Elena avergonzada o puesta en su lugar. No podía estar seguro, pero sabía que le gustaba la mirada atónita en su rostro y casi se lo dijo. Pero primero, miró a Elena, que estaba tragando la última papa frita que volaba en su dirección mientras lo miraba fijamente, mientras él tomaba una papa frita de su plato, junto con el control remoto, y le daba un mordisco mientras cambiaba de canal sin siquiera mirar la pantalla.
Se sintió como Brian Spooner en su escena en 2 Fast Too Furious. Totalmente rudo. Y si el gruñido, seguido de movimientos enojados mientras Elena se enderezaba y tomaba su plato de la mesa frente al sofá y lo colocaba en su regazo, todo muy enojado solo para demostrar un punto, que estaba enojada, fue alguna indicación, definitivamente se rindió ante su rudeza, sigue siendo una palabra. Fue solo ahora que empezó a sentir no solo un poco de vergüenza, sino también un poco de bochorno al darse cuenta de que no había absolutamente nada, y quiere decir nada, en la televisión que quisiera ver, ya que, cuando no estaba en el mundo, disfrutando. Le gustaba mucho la televisión y había encontrado el tiempo para ver cualquier cosa que le interesara, hasta donde recordaba. Entonces, se sentó allí, cambiando de canales e ignorando la ligera incomodidad que se desarrollaba cuanto más tiempo le tomaba decidirse por un canal, así como la mirada engreída que podía ver que tenía Elena con el rabillo del ojo. En cuanto la vio a punto de decir algo que sabía que era una tontería, giró el mando a distancia hacia la izquierda y lo puso en la mano de Caroline. «Tú eliges qué ver», le dijo sin rodeos, sin dejar lugar a discusión. No solo se negó a conformarse solo para demostrar algo, sino que además fue mezquino. Él sabía esto sobre sí mismo y lo aceptaba completamente, como lo indicaba la sonrisa de satisfacción que se ajustaba a su rostro mucho mejor que el de cualquier otro don nadie sin nombre, y lanzó una mirada en dirección a Elena mientras sostenía una papa frita que rápidamente le cerró la boca. Se giró y vio a Jenny mirándolo divertida y con los ojos ligeramente llorosos. Se sintió un poco triste ante esa mirada en sus ojos, mientras le devolvía una sonrisa amable. Entonces, se dio la vuelta para ver a Elena poniéndose un poco emotiva después de ver su intercambio, así que para evitarlo, rápidamente se inclinó y le dio un beso húmedo en la mejilla, lo que le valió su ira una vez más, así como una risa de Jenny y Caroline. «Anímate, cariño. Se han ido del mundo, pero no de nuestros corazones. Los llevaremos con nosotros, y un día, en un futuro lejano, miraremos atrás a nuestro tiempo con ellos y reiremos. Reiremos mientras pensamos en todas las tonterías que hicimos, nos gritaron, castigaron, perdonaron y amamos. Miraremos atrás y recordaremos no la tristeza, querida, sino el amor que tenían por nosotros. Y siempre los tendremos por ellos». Para cuando terminó, su voz alegre se había vuelto solemne, resuelta, segura, y en algún momento, su frente había estado sobre la de ella, mientras la miraba a los ojos húmedos con sus ojos secos que creía que proyectaban su confianza inquebrantable y la verdad que quería que ella viera. Luego, le dio un casto beso en la frente y la abrazó con un brazo, ya que con el otro todavía sostenía el plato. Luego, se levantó, le dio otro beso en la frente a Jenny después de colocar su frente contra la de ella. Y luego, se sentó de nuevo, donde vio a Caroline, también llorando a lágrima viva. Así que, con una pequeña risa a través de los labios cerrados, se inclinó hacia ella, puso su mano en su mejilla y le dio un pequeño beso en los labios. «Anímate, cariño. Tu amiga estará bien». «¿Por qué?» «Porque estoy aquí». «Ja ja 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 ja, solo quería decirlo y lo hice». Con su voz apenas por encima de un susurro, aunque sabía que toda la habitación podía oírlo, se sentó con la espalda apoyada en el sofá, se puso cómodo y se metió una papa frita en la boca. Aunque su cuerpo aún pudiera estar débil, sabía que era lo suficientemente fuerte como para que algunas bellezas pudieran apoyarse en él durante el tiempo que lo necesitaran.
aunque podría prescindir de los gritos. ¿Acabas de besar a Caroline? ¿Acabas de besarme?